En la opulenta mansión de los Altamirano, cada pasillo resonaba con el eco de una fortuna inmensa, pero también con la sombra de una desesperación silenciosa. El pequeño Emilio, heredero de un imperio, se marchitaba sin que los médicos más prestigiosos de México pudieran desentrañar el misterio de su mal, mientras los especialistas cobraban fortunas por diagnósticos estériles. Solo una mirada humilde, la de la señora Elena, la nueva encargada de la limpieza, empezaba a percibir lo que nadie más veía. Una verdad tan simple como devastadora, oculta bajo capas de privilegio y ceguera. ¿Será que la sabiduría que reside en la sencillez logrará desvelar lo que el dinero y la ciencia no pudieron? Si crees que las verdaderas respuestas a menudo se encuentran en los lugares más inesperados y que la intuición de un corazón puro puede ver más allá de las apariencias, suscríbete ahora al canal. Deja en los comentarios para demostrar tu apoyo a esas historias que nos recuerdan que la esencia humana es invaluable, y activa la campanita para no perderte esta conmovedora revelación que está a punto de cambiarlo todo. La imponente Hacienda Los Robles. En las afueras de Monterrey, Nuevo León, era más que una casa. Era un monumento a la riqueza y al éxito del señor Alejandro Altamirano, con sus vastos jardines, fuentes ornamentales y salones decorados con arte traído de todas partes del mundo. La propiedad era el reflejo de un hombre que había construido un imperio desde cero en el sector de las telecomunicaciones. Sin embargo, detrás de la fachada de perfección, una grieta profunda comenzaba a extenderse, amenazando con derrumbarlo todo. La misteriosa enfermedad de su único hijo, Emilio. Emilio, de apenas 7 años, era un niño de mirada curiosa y sonrisa fácil, que había sido la luz de los ojos de Alejandro desde el momento en que nació. Su madre, Sofía, había fallecido trágicamente en un accidente automovilístico cuando Emilio tenía solo 3 años, dejando a Alejandro en la doble tarea de ser padre y madre, una responsabilidad que asumió con la misma determinación con la que construía sus negocios. Pero en los últimos 6 meses, la vitalidad de Emilio se había ido apagando como una vela al viento. Los juegos en el jardín se habían transformado en siestas prolongadas. Su apetito voraz había desaparecido, y sus carcajadas, antes tan frecuentes, ahora eran ecos lejanos que apenas se escuchaban. Alejandro, un hombre acostumbrado a resolver cualquier problema con eficiencia y recursos ilimitados, se encontró por primera vez con un adversario al que su fortuna no podía doblegar. Había consultado a los pediatras más renombrados de México y volado con Emilio a clínicas especializadas en Estados Unidos y Europa. Cardiólogos, neurólogos, endocrinólogos. Una caravana interminable de batas blancas había desfilado por la habitación de Emilio en la Hacienda Los Robles, cada uno con un diagnóstico diferente, cada tratamiento con la promesa de una cura que nunca llegaba. Gastó millones sin pensarlo 2 veces. Su cuenta bancaria era ilimitada, al igual que su amor por su hijo. Las medicinas llenaban un estante entero en la cocina, y una enfermera privada, la señorita Carolina, una mujer joven y eficiente con impecables uniformes blancos, estaba las 24 horas del día al cuidado del niño. Pero Emilio seguía pálido, delgado y sin energía, como una flor que se niega a abrir sus pétalos. En medio de esta atmósfera de desasosiego, llegó Elena, mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en una trenza pulcra y ojos que habían visto la vida en sus matices más crudos y hermosos. Elena había pasado la mayor parte de su vida trabajando en casas ajenas, limpiando el polvo de los sueños de otros, mientras los suyos permanecían guardados en un rincón de su corazón. Había enviudado joven y criado a sus 3 hijos con el sudor de su frente, inculcándoles siempre la importancia de la honestidad y la empatía. Su llegada a la Hacienda Los Robles fue casi por casualidad. La agencia de personal la envió cuando la anterior encargada de la limpieza se jubiló. Al principio, la inmensidad de la casa y la frialdad de sus mármoles la intimidaron, pero Elena tenía una fortaleza interior que la hacía inquebrantable. Desde el primer día, Elena notó la tristeza que envolvía la casa, una tristeza que se aferraba a las paredes y se sentía en el aire. La vio en los ojos cansados de Alejandro,
en la preocupación constante de la señorita Carolina y sobre todo en el silencio de Emilio. Su trabajo la llevaba a todos los rincones de la casa, y aunque sus tareas eran meramente de limpieza, su naturaleza observadora y su profunda sensibilidad la hacían percibir detalles que pasaban desapercibidos para los demás. Un día, mientras limpiaba la habitación de Emilio, un cuarto que parecía haber sido diseñado para un príncipe, pero que ahora se sentía como una jaula dorada, Elena se detuvo frente a la cama del niño. Emilio dormía plácidamente, o al menos eso parecía. Su respiración era suave y su rostro angelical, pero una palidez casi translúcida cubría su piel. Elena sintió una punzada en el pecho, una empatía instintiva que iba más allá de su rol de empleada. Recordó a sus propios hijos cuando eran pequeños, las fiebres nocturnas, los resfriados, y cómo su instinto maternal siempre la guiaba hacia la causa del malestar. Esa tarde, mientras barría el largo pasillo que conectaba la suite principal con el ala de los niños, Elena escuchó fragmentos de una conversación entre Alejandro y la señorita Carolina. Sus voces, aunque bajas, denotaban frustración y desesperanza. Otro diagnóstico inconcluso, Carolina, dijo Alejandro con un suspiro pesado, su voz teñida de agotamiento. El doctor Ramírez sugiere una nueva batería de pruebas en Houston. Más viajes, más incertidumbre. Entiendo su frustración, señor, respondió Carolina con su habitual tono profesional. Pero no podemos rendirnos. La salud de Emilio es lo primero. Por supuesto que es lo primero, replicó Alejandro, con un matiz de exasperación en su voz. Pero siento que estamos dando palos de ciego. Cada especialista nos da una opinión diferente, y Emilio no mejora. Es como si el problema fuera invisible, algo que nadie puede encontrar. Elena se alejó discretamente, pero esas últimas palabras de Alejandro se quedaron grabadas en su mente. Es como si el problema fuera invisible, algo que nadie puede encontrar. ¿Y si realmente lo era? ¿Y si no estaba en la sangre, ni en los órganos, ni en el cerebro de Emilio, sino en algo más sutil, algo que solo un ojo no entrenado por la ciencia, sino por la vida, podría discernir? Su mente, acostumbrada a la lógica simple del día a día, empezó a conectar pequeños hilos, observaciones que hasta entonces había considerado insignificantes. El primer detalle que llamó su atención fue la dieta de Emilio. La señorita Carolina seguía al pie de la letra las indicaciones de los nutricionistas, preparando comidas balanceadas con ingredientes orgánicos y de la más alta calidad. Sin embargo, Elena notó que, a pesar de los esfuerzos, Emilio apenas probaba bocado. La enfermera solía animarlo con frases como: «Vamos, Emilio, solo un poco más. Necesitas tus vitaminas». Pero el niño simplemente negaba con la cabeza o desviaba la mirada hacia la ventana, como si la comida fuera una tarea más en su lista de quehaceres médicos. Otro aspecto que intrigaba a Elena era la obsesiva limpieza de la habitación de Emilio. La señorita Carolina se aseguraba de que cada superficie estuviera impoluta, desinfectada, libre de cualquier rastro de polvo o germen. Usaba productos específicos. Ventilaba la habitación varias veces al día y cambiaba la ropa de cama con una frecuencia casi exagerada. Todo esto, por supuesto, bajo las estrictas recomendaciones de los alergólogos que habían sugerido que el ambiente debía ser lo más aséptico posible para evitar cualquier reacción adversa en el frágil sistema de Emilio. Pero Elena, con su experiencia en la limpieza, sabía que a veces, demasiada limpieza podía tener efectos inesperados. Una tarde, mientras la señorita Carolina salía a hacer unas llamadas importantes, Elena aprovechó para reorganizar la estantería de juguetes de Emilio. El niño, sentado en su sillón favorito, observaba con desinterés. Entre los juguetes, Elena encontró un viejo osito de peluche, gastado por el uso, con un ojo descosido y el pelaje algo apelmazado. Era diferente de los demás, que eran nuevos y relucientes. Este osito parecía tener una historia. ¿Te gusta este osito, Emilio?, preguntó Elena con suavidad, mostrándole el peluche. Emilio, que rara vez hablaba ahora, levantó la vista lentamente y una chispa, apenas perceptible, apareció en sus ojos apagados. Asintió levemente con la cabeza. «Era de mi mami», murmuró con una voz casi inaudible.
Era la frase más larga que Elena le había escuchado pronunciar al niño en semanas. La enfermera había mencionado que Emilio había dejado de jugar con sus antiguos juguetes y Alejandro había comprado una infinidad de nuevos para intentar animarlo. Pero este osito era diferente. Era un pedazo del pasado, un ancla a su madre. Elena notó que el osito tenía un aroma peculiar, un olor dulce y ligeramente floral, distinto al de los demás juguetes. Por un instante, pensó en la necesidad de lavarlo, ya que no estaba tan impoluto como el resto de las pertenencias de Emilio, pero algo la detuvo. Quizás ese olor, esa imperfección, era lo que lo hacía especial para el niño. Decidió dejarlo a un lado de la cama, al alcance de Emilio, algo que la señorita Carolina nunca hacía, siempre priorizando la higiene y el orden. Los días se convirtieron en semanas. La condición de Emilio se mantenía estática. Ni mejoraba ni empeoraba drásticamente, lo cual era un tormento para Alejandro. Los médicos, por su parte, seguían sin encontrar una causa concluyente. Elena, en su rutina silenciosa, continuaba observando. Su corazón le decía que la respuesta estaba ahí, oculta a plena vista, esperando ser descubierta por alguien que no estuviera buscando una enfermedad, sino a un niño. Una mañana, mientras limpiaba el baño adyacente a la habitación de Emilio, Elena vio a la señorita Carolina preparando el desayuno del niño. Notó que antes de servirlo, la enfermera añadía una pequeña cantidad de un líquido incoloro a la leche de Emilio. Lo agitaba y luego se lo presentaba al niño. Carolina no lo hacía con disimulo, pues todos sabían que Emilio tomaba múltiples suplementos y medicinas. Era una parte más de su rutina. Sin embargo, algo en la forma en que el líquido se mezclaba, o quizás el ligero olor que desprendía, despertó una curiosidad particular en Elena. Recordó las palabras de Alejandro. Es como si el problema fuera invisible. Ese día, mientras limpiaba la cocina, Elena vio el frasco del líquido incoloro sobre la encimera. Era un suplemento vitamínico concentrado, recetado por uno de los muchos médicos que había consultado a Alejandro. Pero al tomar el frasco para limpiarlo, Elena notó que la fecha de caducidad estaba casi vencida. No era un detalle alarmante en sí mismo, pero su mente, ya en modo de detective, lo archivó. Lo que verdaderamente comenzó a unir las piezas del rompecabezas en la mente de Elena fue su propia experiencia en jardinería, su pequeño pasatiempo. En su humilde casa tenía un pequeño huerto y algunas plantas de ornato que cuidaba con devoción. Sabía que las plantas, como los niños, eran sensibles a su entorno. Si el suelo no era bueno, si la luz era insuficiente o si había plagas, la planta se marchitaba. Pero también sabía que a veces la solución no estaba en complicados fertilizantes, sino en algo tan simple como cambiar la ubicación o ajustar el riego. Un día, mientras regaba las orquídeas del salón, Elena escuchó a Alejandro hablando por teléfono, su voz llena de desánimo. Simplemente no entiendo, doctor. Emilio está consumiendo todos los nutrientes, todas las vitaminas, todos los suplementos que nos ha indicado, y aún así, su cuerpo no los asimila. Parece estar desnutrido, pero en el papel está recibiendo todo lo necesario. Al día siguiente, mientras Elena limpiaba las ventanas de la habitación de Emilio, observó al niño mientras la señorita Carolina intentaba que comiera un poco de avena. La enfermera, con paciencia, le ofrecía cucharada tras cucharada, pero Emilio solo tomaba un sorbo y luego desviaba la mirada. En ese momento Elena percibió un detalle, un olor sutil pero persistente en el aire de la habitación. Era el mismo olor dulce y ligeramente floral que había notado en el osito de peluche de Emilio, pero ahora le parecía un poco más intenso, casi empalagoso. ¿Podría ser esto el problema invisible del que hablaba Alejandro? La limpieza extrema, los suplementos, la desnutrición inexplicada, el osito y ahora este olor persistente. Elena decidió que era hora de actuar, pero con la cautela de quien sabe que está entrando en un terreno delicado, donde la lógica de la ciencia ya no era suficiente. Elena sabía que cada paso debía ser medido.
Cada observación, confirmada. No podía arriesgarse a levantar falsas alarmas ni a perturbar la ya frágil paz de la hacienda Los Robles. Su intuición le decía que la clave no estaba en lo que faltaba, sino en lo que sobraba. No en la enfermedad, sino en el ambiente. El olor, ese dulce aroma floral, se había vuelto una constante en la habitación de Emilio. No era desagradable, de hecho, era un perfume delicado, pero su persistencia en un ambiente tan aséptico la intrigaba. La obsesiva limpieza de la señorita Carolina aseguraba que no hubiera polvo. Pero, ¿qué pasaba con lo imperceptible, con lo que se suspendía en el aire? Decidió empezar por lo más sencillo, por aquello que no levantaría sospechas. Al día siguiente, mientras realizaba sus tareas matutinas en la suite de Emilio, aprovechó que el niño y la señorita Carolina estaban en el jardín para su paseo diario. Con el pretexto de una limpieza más profunda, Elena se dedicó a inspeccionar cada rincón de la habitación. Abrió los cajones, revisó la mesita de noche, pasó un paño por los marcos de las ventanas. El aroma floral era más fuerte cerca de la cama, específicamente alrededor del buró. Allí, entre un vaso de agua y algunos libros infantiles, encontró la fuente, un pequeño difusor de aceites esenciales. Era un objeto discreto, elegante, de cerámica blanca, que emitía una suave bruma aromática. Elena lo levantó con cuidado. En el interior había un líquido transparente. Recordó que la señorita Carolina había comentado alguna vez que usaba aromaterapia para ayudar a Emilio a relajarse y dormir mejor, siguiendo la recomendación de un especialista en terapias alternativas que Alejandro había contratado en su búsqueda desesperada de soluciones. Elena no tenía nada en contra de los aceites esenciales. Sabía de sus beneficios, pero este en particular le resultaba extrañamente familiar. Cerró los ojos e inhaló profundamente el aroma del difusor. Era el mismo que había percibido en el osito de peluche, el mismo que impregnaba el ambiente de la habitación, el mismo que ahora identificaba en el suplemento vitamínico concentrado que la señorita Carolina le daba a Emilio en la leche. No era el olor propio de las vitaminas, sino una fragancia añadida, un toque extra que se sumaba a todo lo demás. La acumulación de esos pequeños detalles comenzaba a formar un patrón inquietante. Elena sabía que no podía simplemente desconectar el difusor o cuestionar el suplemento sin una razón sólida. Necesitaba más información. Siguió con su limpieza, prestando atención a cómo Carolina manejaba el frasco del suplemento. La enfermera siempre era meticulosa. Lo guardaba en un armario oscuro después de cada uso, siguiendo las instrucciones. Sin embargo, un día, Elena notó que la señorita Carolina se había olvidado de cerrar herméticamente el frasco, dejando la tapa un poco floja. Una oportunidad. Esa noche, cuando toda la casa estaba en silencio y Emilio dormía profundamente, Elena se acercó sigilosamente a la cocina. Con la precaución de un felino, abrió el armario donde se guardaba el suplemento. El frasco estaba allí. Con guantes de látex que siempre llevaba para sus tareas, tomó una pequeña muestra del líquido en un algodón. Luego, abrió el difusor de la habitación de Emilio y de la misma manera, tomó otra muestra. El olor era idéntico. Un aroma a lirios del valle, dulce y penetrante. Su mente rebobinó hasta las palabras de Alejandro. Su cuerpo no los asimila. Parece estar desnutrido, pero en el papel está recibiendo todo lo necesario. Elena había leído en algún momento, en alguna revista vieja que encontraba en las salas de espera, que algunas fragancias, especialmente si eran sintéticas y en exceso, podían tener efectos adversos en personas sensibles, incluso afectando el apetito o causando náuseas imperceptibles. Pero esto iba más allá de una simple molestia. La desnutrición de Emilio era grave. Recordó sus plantas, cómo reaccionaban a los químicos. Un exceso de ciertos fertilizantes podía quemarlas, envenenarlas, hacer que sus hojas se amarillaran aunque estuvieran bien alimentadas. ¿Podría ser algo similar? ¿Podría la acumulación constante de ese aroma, tanto en el aire que respiraba Emilio como en lo que bebía, estar afectando su organismo de alguna manera? Al día siguiente, mientras Elena limpiaba la sala de estar, Alejandro entró con un semblante aún más grave de lo habitual. Había recibido los resultados de las últimas pruebas de Houston. Nada, Elena, dijo con voz ronca, dejándose caer en un sofá de cuero. Absolutamente nada. Todos los parámetros están supuestamente bien, pero Emilio sigue decayendo. Los médicos no tienen idea. Hablan de un posible trastorno psicológico, que quizás está somatizando la pérdida de su madre. Elena escuchó con atención, sintiendo una punzada de compasión por el sufrimiento de Alejandro.
La idea de un trastorno psicológico era otra de las muchas hipótesis que habían surgido, y aunque Elena creía en la conexión entre la mente y el cuerpo, su intuición le decía que en este caso había algo más tangible, algo físico que estaba pasando desapercibido. «Señor Alejandro», dijo Elena con su voz suave, pero firme, «¿me permitiría hacerle una pregunta? Si no es mucha indiscreción». Alejandro, sorprendido por la interrupción de Elena, levantó la mirada. Estaba tan absorto en su dolor que rara vez interactuaba con el personal de la casa, más allá de dar instrucciones. «Claro, Elena, dime». «He notado que el ambiente de la habitación de Emilio tiene un olor muy particular, señor». «¿Ese difusor de aromas cree que podría estar relacionado?». Alejandro frunció el ceño. «¿El difusor? ¿El de los aceites esenciales? Lo usa la señorita Carolina. Es para ayudar a Emilio a relajarse. Uno de los especialistas lo recomendó. Dice que el aroma a lirio del valle es calmante. No creo que eso tenga nada que ver con su condición física, Elena. Los médicos han revisado todo, hasta el aire que respira. Tenemos purificadores de última generación». «Entiendo, señor», respondió Elena con respeto, pero sin ceder. «Solo que a veces lo que parece inofensivo puede no serlo. He visto cómo ciertas fragancias en algunas personas pueden causar pequeñas molestias, aunque no parezca grave. Y en el caso de Emilio, que está tan delicado». Alejandro la miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Era la primera vez que alguien del personal de servicio se atrevía a sugerir algo sobre el tratamiento de su hijo. Pero la desesperación lo había vuelto más abierto a cualquier idea, por descabellada que pareciera. «¿Y qué sugieres, Elena?», preguntó Alejandro, aunque en su tono aún se percibía la duda. «Quizás por un par de días podríamos probar a retirar el difusor de la habitación», propuso Elena con cautela. «Y también, he notado que el suplemento vitamínico del niño tiene el mismo aroma. Quizás podríamos consultar si hay una versión sin fragancia, solo para ver si hay algún cambio, señor». «Sin que la señorita Carolina se moleste, claro». Alejandro se quedó en silencio por un momento, ponderando las palabras de Elena. Pensó en los millones gastados, en los viajes a clínicas de lujo, en los cerebros más brillantes de la medicina que habían desfilado por su casa. Y ahora, una humilde empleada de limpieza le sugería que el problema podría ser un difusor de aromas. La ironía era palpable, casi dolorosa, pero la desesperación tiene el poder de hacer que uno contemple hasta las ideas más improbables. «Está bien, Elena», dijo finalmente Alejandro con un suspiro. «Haremos la prueba. Retira el difusor, pero con discreción. No quiero que la señorita Carolina piense que la estamos desautorizando. Y preguntaré por el suplemento. Pero te lo advierto, si no hay ningún cambio». «No se preocupe, señor», interrumpió Elena con una sonrisa esperanzadora. «Solo es una pequeña prueba. A veces, las soluciones más grandes están en los detalles más pequeños». Esa misma tarde, Elena retiró discretamente el difusor de la habitación de Emilio. Lo guardó en un armario en el cuarto de servicio, lejos de los ojos de la señorita Carolina. Para el suplemento, Alejandro llamó a la farmacia especializada y, bajo el pretexto de una nueva indicación médica, solicitó una versión sin fragancia del mismo complejo vitamínico. La señorita Carolina, ajena a la verdadera razón, siguió con su rutina, notando solo que el aroma de la habitación de Emilio parecía haberse disipado un poco, atribuyéndolo a una mayor ventilación o a la costumbre. Los primeros días fueron imperceptibles. Emilio seguía pálido, sin apetito, sin energía. Alejandro comenzó a dudar de la teoría de Elena, pensando que había sido una tontería prestarle atención. La señorita Carolina, por su parte, continuaba con sus reportes de un niño que no mostraba mejoría. Pero Elena, con su paciencia, sabía que los cambios en el cuerpo a veces eran lentos, graduales. Seguía observando a Emilio con una atención que iba más allá de lo profesional, con un cariño casi maternal. Al quinto día sin el difusor y con el nuevo suplemento sin fragancia, Elena notó un cambio mínimo. Durante el almuerzo, Emilio tomó un par de cucharadas más de su sopa de pollo de lo habitual. Fue apenas un gesto, un pequeño sorbo extra, pero para Elena era una señal. No le comentó nada a Alejandro ni a la señorita Carolina. Sabía que debían esperar más, que la esperanza debía ser alimentada con cautela. Al séptimo día, Emilio no solo comió un poco más de sopa, sino que también pidió un trozo de fruta. Y, por la tarde, mientras Elena limpiaba el salón, lo vio en el jardín, sentado en el pasto, observando a un colibrí. No estaba jugando, pero la mirada en sus ojos era diferente. Había un destello, una curiosidad que había estado ausente durante meses. Era un indicio de vida, un proceso
de su letargo. Elena se sintió una oleada de emoción. Su corazón le decía que estaban en el camino correcto. La invisible sombra que había estado asfixiando a Emilio parecía estar retirándose. Sin embargo, el camino aún era largo. Necesitaban la confirmación de Alejandro, la comprensión de la señorita Carolina y la validación de la ciencia. Pero por primera vez en mucho tiempo, la hacienda Los Robles no solo olía a lirios del valle, sino a una tenue fragancia de esperanza. El misterio aún no estaba resuelto, pero la primera pieza crucial del rompecabezas había sido encajada, y fue la mirada atenta y el corazón sencillo de una faccineira quien la encontró. La tenue fragancia de esperanza que ahora flotaba en la hacienda Los Robles era casi imperceptible para los demás, pero para Elena era tan real como el sol de la mañana. Cada pequeña mejora en Emilio, por mínima que fuera, era un bálsamo para su alma. Sin embargo, la prudencia la guiaba. Sabía que la confianza de Alejandro era frágil y que la señorita Carolina, dedicada y eficiente, podría sentirse ofendida si sus métodos eran cuestionados sin pruebas irrefutables. La verdad debía emerger por sí misma, como el agua que busca su cauce. Al 10º día desde la eliminación del difusor y el cambio del suplemento, Emilio mostró una mejoría que ya no podía ser ignorada. No solo estaba comiendo mejor, sino que había empezado a interactuar tímidamente con su entorno. Pidió sus bloques de construcción y pasó una hora concentrado en erigir una torre. Sus mejillas, aunque aún pálidas, empezaban a adquirir un ligero rubor. La señorita Carolina, siempre atenta, lo notó. «Señor Alejandro», dijo Carolina una mañana, con una expresión de cautelosa optimismo. «He notado que Emilio parece tener un poco más de energía. Ayer jugó con sus bloques y ha terminado casi todo su desayuno por 2 días seguidos». Alejandro, que había estado a punto de descartar por completo la sugerencia de Elena, levantó la mirada de sus documentos. «¿De verdad, Carolina?», preguntó con una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos cansados. «¿Crees que es real?». «Es pronto para decirlo con certeza, señor», respondió Carolina, volviendo a su tono profesional. «Pero sí, hay una ligera mejoría en su apetito y su disposición. Quizás el nuevo suplemento sin fragancia está funcionando mejor, o quizás, simplemente, Emilio está en un buen ciclo». Alejandro asintió, una parte de él queriendo creer desesperadamente y otra, aterrada de ilusionarse en vano. No mencionó a Elena ni al difusor. Quería ver más, mucho más, antes de sacar conclusiones. Pero en su mente, la imagen de Elena y sus palabras resonaban. A veces, las soluciones más grandes están en los detalles más pequeños. Elena, por su parte, continuaba observando. Notaba que Emilio ahora pedía más a menudo su osito de peluche, el que olía a lirios del valle, pero que ahora estaba desprovisto de la constante saturación del aroma ambiental. El niño lo abrazaba con una familiaridad reconfortante, como si ese olor residual, más tenue, fuera un recuerdo cálido y no una presencia abrumadora. Era una señal de que la causa de su malestar no era el osito en sí, sino el exceso. La faccineira sabía que era el momento de dar el siguiente paso, de buscar una validación que trascendiera su humilde observación. Con el algodón impregnado del aroma del difusor y otra muestra del suplemento anterior, Elena se dirigió a la biblioteca de la hacienda Los Robles una noche, cuando Alejandro y Carolina ya se habían retirado. En la era digital, la inmensa colección de libros de Alejandro a menudo se pasaba por alto, pero Elena sabía que el conocimiento estaba en todas partes. Buscó discretamente en la sección de salud y bienestar, buscando libros sobre aromaterapia, alergias y nutrición. Encontró un volumen antiguo sobre remedios herbales y aceites esenciales. Sus páginas, amarillentas por el tiempo, contenían una sección dedicada a las precauciones y posibles efectos adversos. Con el corazón latiéndole fuerte, Elena leyó con atención. Descubrió que ciertos aceites esenciales, especialmente los de origen sintético o usados en concentraciones elevadas, podían causar síntomas como náuseas, pérdida de apetito, fatiga y, en casos extremos, incluso afectar la absorción de nutrientes en personas hipersensibles o con sistemas inmunitarios comprometidos. El lirio del valle, o las fragancias que lo imitaban, a menudo contenían compuestos que, en dosis elevadas, eran conocidos irritantes. Era como si el libro estuviera describiendo a Emilio. La confirmación, aunque no médica, era un potente respaldo a su intuición. El problema invisible de Alejandro ahora tenía una explicación plausible, un nombre, una causa. El exceso de una sustancia supuestamente inofensiva,
magnificada por la constante exposición en el aire y la ingestión oral, estaba envenenando lentamente al niño. Los purificadores de aire eran inútiles contra un aroma emitido continuamente. Los médicos buscaban enfermedades, no la intoxicación sutil por un aroma. Al día siguiente, Emilio despertó con una sonrisa. Pidió huevos revueltos, su platillo favorito antes de enfermar. La señorita Carolina, que preparaba su desayuno, casi deja caer la espátula. «¡Emilio!», exclamó con genuina sorpresa y alegría. «¡Qué bien que tienes apetito!». Alejandro, que pasaba por la cocina, se detuvo en seco. Ver a Emilio comiendo con entusiasmo, con un brillo renovado en sus ojos, le produjo un escalofrío de felicidad que no sentía en meses. Se acercó a su hijo, le acarició el cabello. «¿Te sientes mejor, campeón?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Sí, papá», respondió Emilio con un asentimiento enérgico. «Ya no me duele la panza». El dolor de panza era un síntoma que Emilio había mencionado ocasionalmente, pero que los médicos habían atribuido a la falta de apetito o a un malestar general. Ahora, Alejandro comprendió que ese dolor había sido real, parte de su sufrimiento silencioso. Esa mañana, Alejandro buscó a Elena. La encontró limpiando los espejos del recibidor. «Elena», dijo, su voz más suave de lo habitual. «Quiero hablar contigo. En mi despacho». Elena sintió una mezcla de nerviosismo y satisfacción. Sabía que el momento de la verdad había llegado. En el despacho de Alejandro, rodeado de libros y con la vista a los vastos jardines de los robles, la tensión era palpable. Alejandro le indicó que se sentara, algo que nunca había hecho antes. «Emilio está mejorando, Elena», comenzó Alejandro mirándola fijamente a los ojos. «Ha comido bien los últimos días y hoy ha sonreído. Ha vuelto a ser mi hijo». Aunque sea por pequeños momentos, Elena asintió, su rostro tranquilo, pero sus ojos reflejando la emoción que sentía. «Me alegro mucho, señor». «Me alegro mucho no es suficiente, Elena», continuó Alejandro, su voz cargada de una mezcla de gratitud y culpa. «¿Cómo lo supiste? ¿Cómo es que todos los médicos, todos los especialistas, todos los millones que he gastado no pudieron ver lo que tú viste?» Elena respiró hondo. Este era el momento de explicarlo con calma, con la claridad que merecía la verdad. «Señor Alejandro, no soy doctora ni científica. Solo soy una mujer que ha vivido y observado mucho. Mis hijos, cuando eran pequeños, a veces tenían reacciones a cosas que parecían inofensivas. Un detergente, un tipo de jabón. Aprendí que lo que es bueno para uno no siempre lo es para todos, especialmente para los más delicados. Pero el difusor, el aroma, Alejandro aún luchaba por procesarlo. Era para ayudarlo. Carolina lo hacía con la mejor intención. Lo sé, señor, y no dudo de la buena intención de la señorita Carolina ni de los médicos. Es solo que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Usted y los especialistas buscaban una enfermedad, algo grande y complejo. Yo solo buscaba el bienestar de un niño, y noté los detalles. El olor persistente, la falta de apetito a pesar de la buena comida, el osito que olía igual y que el niño ya no jugaba con él. La acumulación. Elena le contó sobre su pequeña investigación en el libro de la biblioteca, sobre cómo algunos aceites esenciales podían ser irritantes en exceso, especialmente para niños. Le explicó su teoría de que la constante exposición al aroma del lirio del valle, tanto en el aire como en el suplemento, podría estar causando una especie de intoxicación ambiental en Emilio, afectando su sistema digestivo y su apetito, impidiendo la correcta absorción de nutrientes, incluso causando el dolor de panza que mencionaba el niño. No era una enfermedad, sino una reacción adversa a algo que se consideraba beneficioso. Alejandro escuchaba en silencio, su rostro transformándose de escepticismo a asombro y finalmente a una profunda vergüenza. Millones de pesos, viajes por el mundo, los mejores cerebros de la medicina, y la respuesta había estado en su propia casa, descubierta por la persona más inesperada, una mujer a la que él apenas había notado antes. ¿Y el osito?, preguntó Alejandro con la voz apenas un murmullo. ¿Por qué dejó de jugar con su osito favorito? Porque olía demasiado a lo que le hacía daño, señor, respondió Elena con dulzura. Aunque fuera el recuerdo de su madre, el exceso de ese aroma lo volvía molesto. Ahora que el ambiente está limpio, el niño puede volver a abrazar el osito, porque el olor residual es suave, un recuerdo, no una agresión. Las palabras de Elena cayeron como un peso sobre Alejandro.
La simplicidad de la verdad era abrumadora. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando los vastos jardines. Su hijo había estado sufriendo silenciosamente, envenenado por algo que él, en su desesperación, había creído que lo ayudaba. La culpa lo invadió, pesada y amarga. «¿Cómo puedo agradecerte, Elena?», dijo finalmente Alejandro, dándose la vuelta para mirarla con los ojos vidriosos. «Me has salvado a mi hijo. Has hecho lo que nadie más pudo». «No hay nada que agradecer, señor», respondió Elena con la voz firme pero suave. «Solo hice lo que mi corazón me dictó. Ver a un niño sufrir es algo que ninguna madre puede ignorar». En ese momento, la señorita Carolina tocó a la puerta y entró. Llevaba en sus manos los últimos informes médicos de Emilio. «Señor Alejandro, acabo de recibir un informe preliminar de los análisis de sangre. Hay una mejora notable en los niveles de vitaminas y nutrientes. Los médicos están desconcertados. Dicen que es un milagro». Alejandro miró a Elena, luego a Carolina y finalmente a los informes. El milagro tenía un nombre, Elena, y una explicación: la eliminación de una sombra invisible que se había disfrazado de bienestar. La señorita Carolina, al ver la mirada de Alejandro, sintió que algo importante había sucedido entre ellos, algo que ella no comprendía del todo, pero que había cambiado el rumbo de la salud de Emilio. El murmullo de la verdad comenzaba a hacerse audible en la gran hacienda Los Robles, preparando el terreno para una revelación que sacudiría los cimientos de lo que Alejandro creía saber sobre la vida, la riqueza y la verdadera sabiduría. La revelación de Elena había sido como un rayo de luz en la oscuridad, disipando la densa niebla de la desesperación que había cubierto a Alejandro. Los ojos de la señorita Carolina, aunque profesionales y serios, no podían ocultar su asombro ante la mejoría de Emilio. Las palabras de Alejandro resonaban en el despacho. «Me has salvado a mi hijo». El peso de esa gratitud era inmenso y transformaría la dinámica de la hacienda Los Robles para siempre. Alejandro, un hombre de negocios implacable y pragmático, estaba acostumbrado a recompensar el éxito y a corregir el fracaso. Pero esta vez, la magnitud de lo que Elena había hecho trascendía cualquier cálculo monetario. No se trataba de un negocio, sino de la vida de su hijo, su tesoro más preciado. «Carolina», dijo Alejandro, volviéndose hacia la enfermera con una expresión grave pero serena, «necesito que prepares un informe detallado sobre todos los productos que usábamos en la habitación de Emilio, especialmente los difusores de aromas y los suplementos vitamínicos. Incluye marcas, ingredientes, todo lo que puedas encontrar». Carolina asintió, aún un poco aturdida, pero con su habitual eficiencia. «Claro, señor. ¿Hay alguna razón en particular?». Alejandro miró a Elena, luego de vuelta a Carolina. «La razón es que Elena descubrió algo vital. El problema de Emilio no era una enfermedad que los médicos pudieran diagnosticar. Era una reacción adversa a algo en su entorno, algo que considerábamos inofensivo. El aroma del difusor y el suplemento con fragancia estaban provocándole náuseas, afectando su apetito y su capacidad para absorber nutrientes. Estábamos, sin saberlo, envenenándolo lentamente». El rostro de Carolina se descompuso. Sus ojos se abrieron con horror y una palidez cubrió sus mejillas. Ella, que se había dedicado con tanto esmero al cuidado de Emilio, que había seguido al pie de la letra cada indicación médica, ahora se daba cuenta de que, sin querer, había sido parte del problema. «¿Envenenándolo?», murmuró, la voz apenas un hilo. La culpa la golpeó con la fuerza de un puñetazo. «No te culpes, Carolina», dijo Elena con suavidad, percibiendo el dolor de la enfermera. Nadie podía saberlo, los médicos tampoco. Es algo muy sutil, que solo se manifiesta en personas muy sensibles. Alejandro asintió. «Elena tiene razón, Carolina. Nadie tiene la culpa, pero ahora lo sabemos. Y es gracias a Elena». Carolina se quedó en silencio por un momento, asimilando la información. La enfermera, una mujer joven y ambiciosa, acostumbrada a la validación de sus diplomas y experiencia, ahora se enfrentaba a la humildad de la intuición de una mujer sin estudios formales, pero con una sabiduría profunda. Era una lección que la marcaría para siempre. «Necesito que te encargues de investigar a fondo este tipo de fragancias y sus posibles efectos en niños, Carolina», continuó Alejandro, «y que te asegures de que todos los productos que se usen en esta casa, especialmente los que estén en contacto con Emilio, sean completamente inodoros e hipoalergénicos». «Lo haré, señor», respondió Carolina, su voz recuperando un poco de su profesionalismo, aunque aún con un matiz de shock. «Y
Elena, gracias. De verdad, gracias. Elena le ofreció una sonrisa cálida. Sabía que la gratitud de Carolina era genuina y que esta experiencia sería un antes y un después para ella también. En los días siguientes, la mejoría de Emilio fue constante y notable. Su energía regresó, su apetito se restableció por completo y sus risas volvieron a resonar por los pasillos de la hacienda Los Robles. Volvió a jugar en el jardín, a correr, a pintar, a ser el niño feliz y vivaz que había sido antes. Alejandro observaba a su hijo con una mezcla de alegría y asombro, y cada vez que lo veía, la figura de Elena aparecía en su mente. Decidió que la gratitud que sentía no podía limitarse a un simple agradecimiento verbal. Elena había salvado a su hijo. Era una deuda impagable. Una tarde, Alejandro llamó a Elena a su despacho. Esta vez, su voz era diferente, más solemne. «Elena», dijo Alejandro invitándola a sentarse nuevamente. «Lo que hiciste por Emilio no tiene precio. Me devolviste a mi hijo, mi fortuna, mis contactos, mi poder. Nada de eso pudo lograr lo que tu simple observación y tu corazón lograron». Elena escuchó en silencio, su mirada tranquila. «Por eso, quiero que sepas que he tomado una decisión», continuó Alejandro. «No vas a seguir trabajando como faxineira en esta casa». Elena sintió una punzada de aprensión. Había hecho algo mal. Alejandro se sentía incómodo con su presencia ahora que la verdad había salido a la luz. «Señor, si he causado algún problema», comenzó Elena. «No, Elena, no», interrumpió Alejandro levantando una mano. «Todo lo contrario. Quiero ofrecerte algo más. Quiero que seas la administradora de esta casa, que supervises todo, desde el personal hasta los suministros, la cocina, el cuidado del jardín. Quiero que tengas la autoridad para asegurar que Emilio y todos en esta casa vivan en un ambiente sano y seguro. Y por supuesto, con un sueldo que refleje la importancia de tu nuevo puesto, mucho más allá de lo que te puedas imaginar». Elena se quedó sin aliento. Administradora. Ella, una humilde mujer de limpieza, administradora de una mansión como esa. Era un cambio de vida que nunca había soñado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero señor, yo no tengo estudios para eso. No sé de administración ni de gestión de personal». «Elena, tienes algo mucho más valioso que cualquier diploma», dijo Alejandro mirándola con profunda admiración. «Tienes intuición, sabiduría y un corazón que ve más allá de las apariencias. Has demostrado una capacidad de observación y una sensatez que no he encontrado en nadie. Te voy a dar toda la capacitación que necesites, si así lo deseas. Pero lo que no se puede enseñar, ya lo tienes. Y además, quiero que sigas siendo una figura de confianza para Emilio. Él te necesita». Las palabras de Alejandro resonaron en el despacho. Elena pensó en sus hijos, en los sacrificios que había hecho por ellos, en las noches sin dormir, en el trabajo incansable. Nunca había buscado reconocimiento, solo había intentado hacer lo correcto. Y ahora, la vida le ofrecía una oportunidad que trascendía sus expectativas más salvajes. «Señor, no sé qué decir», murmuró Elena con la voz quebrada por la emoción. «Di que aceptas». «Elena», dijo Alejandro con una sonrisa que no le veían en meses. «Te lo mereces, y yo te necesito, y Emilio te necesita». Elena secó una lágrima rebelde. «Acepto, señor. Haré mi mejor esfuerzo». Alejandro se levantó y le extendió la mano. «Sé que sí. A partir de hoy, esta casa está bajo tu cuidado, Elena». El cambio en la vida de Elena fue radical. De la noche a la mañana, pasó de limpiar baños a supervisar a todo el personal, a manejar presupuestos, a tomar decisiones importantes para el funcionamiento de la hacienda Los Robles. Al principio, algunos miembros del personal la miraron con recelo, acostumbrados a su anterior rol. Pero la seriedad con la que Elena asumió sus responsabilidades, su humildad y su firmeza, pronto se ganaron el respeto de todos. La señorita Carolina fue una de las primeras en adaptarse. Había aprendido una lección invaluable, y ahora veía a Elena no como una subalterna, sino como una sabia guía. Juntas revisaron cada producto en la casa, cada jabón, cada detergente, cada ambientador, asegurándose de que todo fuera completamente seguro e hipoalergénico. La salud de Emilio era la prioridad, y Elena se aseguró de que nunca más una sombra invisible pusiera en riesgo el bienestar del niño, Emilio. Por su parte, florecía bajo el nuevo ambiente y la presencia constante de Elena. La conexión entre ellos se fortaleció. Elena no era solo la administradora de la casa. Era una figura materna, una confidente, una abuela sustituta que le leía cuentos, le enseñaba a sembrar pequeñas semillas en el jardín
y lo escuchaba con la paciencia infinita que Alejandro, con todas sus responsabilidades, a veces no podía ofrecer. Alejandro, al ver la transformación de su hijo y la paz que Elena había traído a su hogar, comenzó a reflexionar profundamente sobre el valor de las personas y el verdadero significado de la riqueza. Su imperio de telecomunicaciones le había dado todo lo material, pero no la sabiduría para ver más allá de lo evidente, ni la capacidad para sanar el dolor de su propio hijo. Elena, con su sencillez, le había enseñado una lección que no figuraba en ningún manual de negocios ni en ninguna universidad de prestigio. Un día, mientras observaba a Emilio reír a carcajadas con Elena en el jardín, Alejandro comprendió que la fortuna no se medía solo en dinero, sino en las personas que enriquecían la vida de uno, en las conexiones humanas, en la capacidad de ver la verdad donde otros solo veían problemas. La humildad y la empatía de Elena habían desvelado un misterio que la ciencia y el dinero habían ocultado, trayendo luz a una casa que había estado sumida en la desesperación. El peso de su gratitud no solo había elevado a Elena, sino que había transformado a Alejandro, abriendo sus ojos a un mundo de valores que antes había ignorado por completo. La Hacienda Los Robles finalmente se sentía como un verdadero hogar. La Hacienda Los Robles había pasado de ser un templo de lujo y desesperación a un refugio de paz y sanación. La risa de Emilio, antes un eco lejano, ahora llenaba cada rincón, un testimonio viviente de la profunda sabiduría de Elena. Alejandro, transformado por la experiencia, no solo había cambiado el rol de Elena, sino que había comenzado a reevaluar sus propias prioridades, mirando el mundo a través de una lente menos centrada en la riqueza material y más en el bienestar humano. La figura de Elena como administradora no solo trajo orden y eficiencia a la casa, sino también una calidez que antes era inexistente. Los empleados, al principio cautelosos, pronto se dieron cuenta de que Elena era justa, empática y que se preocupaba genuinamente por el equipo. Las comidas en la cocina de servicio se volvieron más alegres y el ambiente laboral, antes formal y distante, ahora tenía un toque familiar. Elena, con su don natural para la gente, se convirtió en el corazón palpitante de la mansión. Pero a pesar de la felicidad que traía el florecimiento de Emilio y la estabilidad en el hogar, Elena sentía que había una pieza más por encajar en el rompecabezas. El recuerdo de Sofía, la madre de Emilio, flotaba como una presencia etérea en la casa. Alejandro había guardado todos los recuerdos de su esposa con un celo casi reverencial. Y aunque el amor por Sofía era evidente, Elena percibía que había un dolor no resuelto, una sombra que aún afectaba a padre e hijo de maneras sutiles. Emilio, aunque ahora estaba físicamente recuperado, seguía mostrando momentos de melancolía, especialmente cuando se acercaba el aniversario del fallecimiento de su madre. A veces se sentaba solo en su habitación, abrazando el osito de peluche, el que había pertenecido a Sofía. El osito, que ahora olía a un recuerdo tenue y no a una amenaza, se había convertido en su principal consuelo. Elena notaba cómo el niño acariciaba el osito con una ternura infinita, susurrándole cosas que solo él podía escuchar. Una tarde, mientras ayudaba a Emilio a guardar sus juguetes, Elena lo encontró absorto, mirando una fotografía enmarcada de Sofía en la mesita de noche. Sofía era una mujer radiante, con una sonrisa que iluminaba la imagen y unos ojos grandes y expresivos, muy parecidos a los de Emilio. «¿Extrañas mucho a tu mami, verdad, Emilio?», preguntó Elena con suavidad, sentándose a su lado. Emilio asintió, sus ojos llenos de una tristeza infantil. «Mucho. Papá dice que se fue al cielo y que nos cuida desde allá. Pero yo quiero que esté aquí». Elena le acarició el cabello. «Sé que sí, mi amor. Es normal que la extrañes. El amor que sientes por tu mami es tan grande que nunca se va». Emilio levantó el osito de peluche. Este osito era de ella. «Huele a ella». Elena percibió de nuevo el tenue aroma a lirio del valle en el osito, mucho más suave ahora que no estaba potenciado por el difusor ni el suplemento. Una idea comenzó a germinar en su mente, una conexión que podría ir más allá de la enfermedad física de Emilio. Esa noche, mientras Alejandro cenaba solo en el inmenso comedor, Elena se acercó con un pretexto para hablar con él. «Señor Alejandro, he estado pensando en Emilio», comenzó Elena con su tacto habitual. «El niño ha mejorado muchísimo, es verdad, pero a veces lo veo triste, como si llevara una pena muy grande en su corazón». Alejandro bajó el tenedor, su rostro sombrío. «Sí, lo sé, Elena. Extraña mucho a su madre. Yo también.
Es una herida que nunca cierra del todo. Entiendo, señor, dijo Elena con empatía. Pero a veces, la forma en que manejamos el luto puede afectar a los niños de maneras que no imaginamos. ¿Cómo habla usted de la señora Sofía con Emilio? Alejandro dudó. Le digo que era una mujer maravillosa, que lo amaba mucho y que ahora es un ángel que nos cuida desde el cielo. Trato de no entristecerme delante de él. Quiero que la recuerde con alegría. Es admirable, señor. Pero los niños necesitan ver que sus padres también sienten. Es importante que Emilio sepa que usted también extraña a su mami, que no está solo en su pena. A veces, los adultos, por proteger a los niños, sin querer construimos muros alrededor de nuestros propios sentimientos, y eso puede hacer que ellos sientan que no pueden expresar los suyos. Alejandro escuchó con atención. Elena tenía una forma de decir las cosas que llegaba al fondo del alma. ¿Y qué más, Elena?, preguntó Alejandro, sintiendo que Elena tenía algo más que decir. Y hay algo más, señor. El osito de peluche de Emilio, el que era de la señora Sofía. Ese osito, aún ahora, tiene un tenue aroma a lirios del valle, el mismo aroma que le hacía daño a Emilio antes, pero en una dosis mínima. Alejandro frunció el ceño, intrigado. ¿Y qué significa eso, Elena? ¿Significa que la señora Sofía también usaba ese perfume? ¿O ese aceite, señor?, dijo Elena con suavidad. Es probable que el osito lo haya absorbido de ella. Quizás para Emilio, ese aroma, aunque ahora no lo intoxique, está intrínsecamente ligado al recuerdo de su madre y al dolor de su ausencia. La revelación de Elena golpeó a Alejandro con una fuerza inesperada. Era un eco del pasado, una conexión que él nunca había establecido. Sofía amaba el aroma a lirios del valle. Siempre lo usaba en sus perfumes, en sus cremas, en los pequeños difusores que tenía en su estudio. Era su fragancia característica, y esa fragancia, en exceso, había estado enfermando a su hijo. La ironía era cruel. Lo que había sido un símbolo de su amor por Sofía, ahora se revelaba como una fuente de sufrimiento inconsciente para Emilio. Nunca lo pensé, murmuró Alejandro, su voz llena de remordimiento. Estaba tan obsesionado con curar el cuerpo de Emilio que olvidé sanar su corazón. Y el mío. Es difícil, señor. El luto es un camino personal. Pero creo que Emilio necesita ver a su padre procesar también su propia pena. Necesita sentir que no es el único que sufre la ausencia de su madre. Y quizás necesitan crear nuevos recuerdos, nuevos rituales, para honrarla. Elena le sugirió a Alejandro que hablara más abiertamente con Emilio sobre Sofía, no solo como un ángel en el cielo, sino como una persona real, con sus anécdotas, sus risas, sus manías, que le mostrara fotos, que compartiera recuerdos, incluso que le permitiera ver su propia tristeza, porque la verdadera fuerza no estaba en ocultar el dolor, sino en compartirlo. Animado por Elena, Alejandro empezó a pasar más tiempo con Emilio, no solo jugando, sino hablando de Sofía. Le mostró álbumes de fotos, le contó historias de cuando su madre era pequeña, de cómo se conocieron, de las cosas divertidas que hacían juntos. Emilio escuchaba con fascinación y a veces también lloraba, y Alejandro, al ver las lágrimas de su hijo, sentía como las suyas propias se desbordaban, sanando heridas que había mantenido ocultas por demasiado tiempo. Un día, mientras Alejandro y Emilio estaban en el estudio de Sofía, un cuarto que había permanecido intacto desde su muerte, Emilio señaló un pequeño cajón. Aquí guardaba mami sus cartas secretas, dijo el niño. Alejandro, sorprendido, abrió el cajón. Dentro encontró un diario de Sofía y una pequeña caja de madera. Dentro de la caja había varias cartas escritas a mano, dirigidas a Emilio, una para cada uno de sus cumpleaños futuros, hasta que cumpliera 18 años. Sofía las había escrito con la previsión y el amor de una madre que sabía que su tiempo era limitado. Alejandro leyó la primera carta en voz alta, la dirigida al 8º cumpleaños de Emilio, que estaba a solo unas semanas. Era un mensaje lleno de amor, de consejos, de sueños para su hijo. Emilio escuchaba con los ojos brillantes, sintiendo la presencia de su madre de una manera palpable, no como un ángel lejano, sino como una voz cercana, llena de vida. Elena, al ver esta escena desde el umbral de la puerta, sintió una profunda emoción. La sanación de Emilio no era solo física, era emocional. Había desvelado no solo el misterio de su enfermedad, sino también la llave para liberar el dolor de su corazón. La hacienda Los Robles se transformaba en un lugar donde los recuerdos del pasado se honraban con amor y se integraban en el presente. La ausencia de Sofía siempre sería una herida,
pero ahora estaba siendo curada con la honestidad de las emociones y la conexión familiar, no con el silencio del dolor no expresado. La faccineira había limpiado no solo el polvo de los muebles, sino también las telarañas del alma de una familia, trayendo una claridad que ni la fortuna ni la ciencia pudieron comprar. Los ecos del pasado, lejos de ser dolorosos, ahora eran un murmullo de amor que guiaba a padre e hijo hacia un futuro de verdadera sanación y plenitud. La sanación de Emilio fue un catalizador, no solo para su propia vida, sino para la de Alejandro, y, en un efecto dominó, para la hacienda Los Robles y sus habitantes. El silencio del luto había sido reemplazado por la risa y el diálogo abierto sobre Sofía, convirtiendo su memoria en una presencia reconfortante en lugar de un fantasma silencioso. Elena, con su sabiduría tranquila, se había convertido en el pilar fundamental de esta transformación, y su influencia se extendía más allá de las paredes de la mansión. Alejandro, antes un hombre de negocios ensimismado en su imperio, ahora dedicaba tiempo de calidad a Emilio. Le leía las cartas que Sofía había dejado, una por una, en cada cumpleaños. Cada carta era un tesoro, un pedazo de Sofía que seguía vivo, guiando a su hijo desde el más allá. Emilio, con cada palabra leída, sentía el amor incondicional de su madre, y eso llenaba los huecos en su corazón. Ya no era un niño que se marchitaba, era un niño que florecía, con una nueva fortaleza emocional que se sumaba a su renovada salud física. La relación entre Alejandro y Elena también se profundizó. Él, el magnate, y ella, la faccineira, que se convirtió en administradora, habían forjado un vínculo de respeto mutuo y gratitud inquebrantable. Alejandro, acostumbrado a resolverlo todo con dinero y poder, había aprendido la invaluable lección de la humildad, de que las verdaderas soluciones a menudo residen en la observación atenta y en la sabiduría del corazón. Elena, le dijo Alejandro una tarde, mientras paseaban por los jardines ahora llenos de vida y color, no sé qué habría sido de nosotros sin ti. Me abriste los ojos a una realidad que mi riqueza me había cegado. Todos tenemos nuestras cegueras, señor, respondió Elena con su habitual serenidad. A veces necesitamos una perspectiva diferente para ver con claridad. Esta nueva perspectiva llevó a Alejandro a reevaluar no solo su vida personal, sino también su filosofía empresarial. Comenzó a implementar programas de bienestar para sus empleados, a invertir en investigación sobre los efectos de los productos químicos en el hogar y en el ambiente laboral, y a promover una cultura de empatía y comunicación abierta en sus empresas. El legado de Elena, el legado de la humildad y la observación, comenzaba a extenderse mucho más allá de la hacienda Los Robles. La señorita Carolina, por su parte, había abrazado por completo el liderazgo de Elena. Había asistido a cursos sobre productos hipoalergénicos, aromaterapia responsable y el impacto del ambiente en la salud infantil. Su profesionalismo se había enriquecido con una nueva capa de conciencia y empatía. Ahora trabajaba codo a codo con Elena, formando un equipo dinámico que aseguraba el bienestar integral de Emilio y de toda la casa. La culpa que había sentido se había transformado en un impulso para aprender y mejorar. Un día, Alejandro tuvo una idea. Quería honrar a Elena de una manera que fuera más allá de un sueldo o un cargo. Quería que su historia, la historia de cómo la humildad y la intuición salvaron a su hijo, inspirara a otros. Elena, dijo Alejandro, invitándola a sentarse en el despacho una vez más. Quiero hacer algo para que tu historia no solo se quede en esta casa. Quiero crear una fundación a nombre de Sofía, que se dedique a investigar el impacto de los químicos y las fragancias en la salud de los niños, y a educar a las familias sobre la importancia de un ambiente seguro y natural. Elena escuchó, sus ojos brillando con emoción. Es una idea maravillosa, señor, y quiero que tú seas una parte fundamental de ella, continuó Alejandro. Quiero que seas la directora de programas educativos. Tu experiencia, tu capacidad de observación, tu forma de comunicar la verdad con sencillez son invaluables. Elena se sintió abrumada. De faccineira a directora de una fundación. Era un salto gigantesco, un reconocimiento que iba más allá de sus sueños más ambiciosos. Pero señor, yo no tengo experiencia en fundaciones, dijo Elena, con su humildad a flor de piel. Elena, tu vida es tu experiencia, replicó Alejandro con firmeza.
Has demostrado una perspicacia que muchos expertos no tienen. Además, la Fundación contará con un equipo de profesionales que te apoyarán en todo. Pero el corazón y la visión de la Fundación, quiero que los aportes tú. Quiero que sea un legado de tu humildad y tu sabiduría. Elena, conmovida hasta las lágrimas, aceptó el desafío. La Fundación Sofía Altamirano se lanzó con gran pompa y un considerable capital inicial aportado por Alejandro. Su misión era clara: investigar, educar y apoyar a familias con niños sensibles a su entorno. Elena, con el apoyo de Alejandro y un equipo de especialistas, comenzó a desarrollar programas educativos sencillos y accesibles, utilizando su propia historia como ejemplo. Viajó a comunidades, dio charlas y compartió su conocimiento de una manera que resonaba con la gente común, con esas madres y padres que, como ella, buscaban respuestas más allá de las complejas explicaciones médicas. Su historia se convirtió en un faro de esperanza. Las llamadas a la Fundación no se hicieron esperar. Padres desesperados con niños con síntomas inexplicables, que habían sido diagnosticados erróneamente con una infinidad de condiciones, ahora encontraban en la Fundación Sofía Altamirano una voz que los comprendía. Descubrieron que muchos casos de enfermedades raras o trastornos psicológicos en niños, en realidad, eran reacciones adversas a productos cotidianos, a fragancias en jabones, a químicos en la ropa, a ambientadores en el hogar. Elena, con 1900, su empatía innata, guiaba a estas familias, ayudándoles a identificar las sombras invisibles en sus propios hogares. Les enseñaba a leer etiquetas, a optar por productos naturales y sin fragancia, a ventilar sus casas, a escuchar la intuición de sus propios hijos. Su mensaje era simple pero poderoso. A veces, la curación no está en una pastilla costosa, sino en la sabiduría de la vida cotidiana. La Fundación, bajo la dirección de Elena, creció exponencialmente. Sus programas se replicaron en varias ciudades y su impacto comenzó a ser reconocido a nivel nacional. La prensa, fascinada por la historia de la Faxineira que se convirtió en líder de una fundación, cubría sus eventos, llevando su mensaje a un público aún mayor. Alejandro, al ver la labor de Elena y el impacto positivo que tenía en innumerables familias, sentía un orgullo inmenso. Ya no era solo el magnate de las telecomunicaciones, era un filántropo, un hombre con un propósito que trascendía las ganancias económicas. Su relación con Emilio se fortalecía cada día y el niño crecía feliz y sano, un recordatorio constante del poder de la verdadera sabiduría. Un día, durante una conferencia de prensa de la Fundación, un periodista le preguntó a Alejandro: «Señor Altamirano, usted ha invertido millones en esta fundación. ¿Qué lo motivó a embarcarse en este camino tan personal?». Alejandro sonrió y miró a Elena, que estaba a su lado. «Lo que me motivó fue la lección más importante de mi vida. Me la dio la mujer más sabia que he conocido. Una mujer que me enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero que poseemos, sino en la capacidad de ver con el corazón, de escuchar la voz de la intuición y de encontrar la verdad en los lugares más inesperados. Ella salvó a mi hijo y ahora, a través de esta fundación, está salvando a muchos otros». Elena, escuchando esas palabras, sintió una profunda humildad. No era solo la historia de Alejandro, ni la de Emilio, sino la historia de la gente común, de la sabiduría que reside en la vida cotidiana, en la observación atenta y en la empatía. Su viaje, de Faxineira a líder, era un testimonio del legado de la humildad, de cómo una persona sencilla podía transformar no solo una familia, sino una comunidad entera, sembrando semillas de conciencia y bienestar que florecerían por generaciones. La Hacienda Los Robles ya no era solo una mansión, sino el epicentro de un movimiento, un hogar donde la sabiduría de la vida se encontraba con el poder de la filantropía, forjando un legado que trascendería el tiempo y la fortuna. La Fundación Sofía Altamirano se había convertido en un faro de esperanza, y Elena, en su directora de programas educativos, era el alma de este movimiento. Su historia, la de la Faxineira que salvó al hijo del millonario, resonaba profundamente en el corazón de las familias mexicanas, especialmente en las comunidades más humildes, donde el acceso a información especializada era limitado y las sombras invisibles eran aún más difíciles de detectar. Alejandro,
Por su parte, se había transformado de un magnate distante a un filántropo apasionado. Su agenda, antes repleta de reuniones de negocios, ahora incluía visitas a los centros comunitarios donde Elena impartía sus talleres. La gente lo veía con asombro, un hombre de su calibre, escuchando atentamente las historias de madres y padres preocupados y brindando su apoyo incondicional. La imagen de Alejandro Altamirano, el poderoso empresario, se humanizaba cada día más, y esto paradójicamente lo hacía aún más influyente. Emilio, ya un niño fuerte y saludable de 10 años, a menudo acompañaba a su padre y a Elena a los eventos de la fundación. Era un testimonio viviente del trabajo de Elena y del propósito de la fundación. Su presencia, llena de vitalidad y alegría, era la mejor prueba de que el cambio era posible. Emilio, con su dulce inocencia, hablaba con otros niños y sus padres, compartiendo cómo ahora se sentía fuerte y feliz. La historia del oscurito que le hacía daño y cómo su hada madrina Elena lo había ayudado, era contada con el entusiasmo de un niño que ha vuelto a la vida. Elena diseñó un programa educativo innovador que iba más allá de las conferencias formales. Creó talleres interactivos donde las madres aprendían a identificar los ingredientes sospechosos en los productos de limpieza, en los cosméticos e incluso en la ropa de sus hijos. Les enseñaba a hacer sus propios limpiadores naturales con vinagre, bicarbonato y limón, y a elegir telas de algodón orgánico en lugar de sintéticos. La filosofía era sencilla: regresar a lo básico, a lo natural, a lo que no dañaba. La señorita Carolina, ahora una figura clave en la logística de la fundación, se encargaba de la coordinación de los eventos, de la distribución de materiales educativos y de la investigación de nuevos productos seguros. Su meticulosidad, antes aplicada a la desinfección de la Hacienda Los Robles, ahora se volcaba en la creación de un estándar de seguridad ambiental para los hogares. Su experiencia médica se fusionó con la sabiduría práctica de Elena, creando un equipo formidable. Pero no todo era un camino de rosas. La creciente influencia de la Fundación Sofía Altamirano comenzó a llamar la atención de las grandes corporaciones, especialmente aquellas que fabricaban los productos que la fundación desaconsejaba. Empresas de productos de limpieza, cosméticos y ambientadores comenzaron a ver a la fundación como una amenaza a sus intereses comerciales. Los lobbies de estas industrias eran poderosos y no tardaron en reaccionar. Empezaron a aparecer artículos en periódicos y blogs en línea, cuestionando la cientificidad de los planteamientos de la fundación. Argumentaban que las fragancias eran inofensivas en las concentraciones usadas, que los estudios de Elena eran anecdóticos y carecían de rigor científico. Incluso intentaron desacreditar a Elena, señalando su falta de formación académica y sugiriendo que la fundación era solo una excusa de un millonario arrepentido. Alejandro, con su vasta experiencia en el mundo empresarial, sabía cómo operar en este terreno. No era ajeno a las batallas mediáticas y a la guerra de intereses. Su departamento legal y de relaciones públicas se puso en marcha, defendiendo la misión de la fundación y la integridad de Elena. Contrató a científicos y toxicólogos independientes para que realizaran estudios exhaustivos sobre los efectos de las fragancias y químicos en niños sensibles, buscando la validación científica que los detractores exigían. No vamos a retroceder, Elena, le dijo Alejandro una tarde, con una expresión de determinación. Sabemos que estamos haciendo lo correcto, y la verdad está de nuestro lado. Elena, aunque al principio se sintió abrumada por los ataques, encontró fuerzas en el apoyo de Alejandro y en las caras de las madres y los niños que la fundación había ayudado. No se preocupe, señor, respondió Elena con su habitual calma. La verdad siempre encuentra su camino, y los testimonios de las familias que hemos ayudado son más poderosos que cualquier artículo en un periódico. Y así fue. La fundación contraatacó con historias reales, con videos de niños que, como Emilio, habían recuperado su salud y su alegría gracias a los cambios en su ambiente. Organizaron foros donde los padres compartían sus experiencias, creando una comunidad de apoyo que desbordaba los ataques de la industria. Los testimonios de estas familias eran irrefutables, y la voz de la verdad comenzó a resonar más fuerte que el ruido de la desinformación. Además, los estudios científicos independientes comenzaron a arrojar resultados que validaban las preocupaciones de la fundación.
demostraron que ciertos compuestos químicos presentes en las fragancias sintéticas podían actuar como disruptores hormonales o alérgenos en personas sensibles, exacerbando condiciones respiratorias, dermatológicas e incluso afectando el sistema nervioso en desarrollo de los niños. La intuición de Elena, ahora, tenía el respaldo de la ciencia. La prensa seria, viendo la solidez de las pruebas y la honestidad de la fundación, comenzó a cambiar su narrativa. Publicaron reportajes de investigación sobre los riesgos ocultos en los productos de consumo masivo, y la historia de Elena, la salvadora silenciosa, se convirtió en un símbolo de la lucha por la salud y la conciencia. El impacto de la fundación comenzó a trascender las fronteras de México. Organizaciones internacionales de salud y medio ambiente se interesaron en el modelo de la Fundación Sofía Altamirano. Invitaban a Elena a dar conferencias en otros países, compartiendo su experiencia y sus programas educativos. Elena, la mujer que nunca había salido de su país, ahora viajaba por el mundo, llevando su mensaje de humildad y conciencia a un público global. Un día, durante una visita a una comunidad indígena en la Sierra de Oaxaca, Elena se encontró con una anciana curandera que la recibió con una sonrisa enigmática. «Tu corazón es puro, hija», le dijo la curandera mirando profundamente a los ojos de Elena. «Y tus manos sanan lo que la vista no ve. Has vuelto a la sabiduría de la tierra». Elena sintió una profunda conexión con la anciana. La curandera le habló de cómo sus antepasados siempre habían usado solo lo natural, cómo conocían las propiedades de cada planta y cómo respetaban el equilibrio del entorno. Era una confirmación de que la sabiduría que Elena promovía no era nueva, sino ancestral, una verdad olvidada en la era moderna. Al regresar de ese viaje, Elena se sintió renovada, con una convicción aún más fuerte de su misión. La Fundación Sofía Altamirano no era solo una organización, era un movimiento, sembrando conciencia en cada hogar, en cada comunidad, en cada corazón. El legado de la humildad y la intuición, representado en la figura de Elena, estaba transformando no solo la salud de los niños, sino la forma en que las personas se relacionaban con su entorno, recordándoles que la verdadera riqueza no estaba en la acumulación de bienes, sino en la salud, en la conexión con la naturaleza y en la sabiduría que reside en lo más simple. La Faxineira había sembrado una semilla, y esa semilla estaba germinando, dando frutos de bienestar y conciencia para un mundo entero. La Fundación Sofía Altamirano, bajo la dirección visionaria de Elena, no solo había ganado batallas legales y científicas, sino que había conquistado el corazón de la gente. Su mensaje, simple pero poderoso, había permeado en la sociedad, y la demanda por sus programas educativos crecía exponencialmente. Elena, la Faxineira que había encontrado la verdad donde los expertos fallaron, ahora era una figura respetada a nivel internacional, una embajadora de la conciencia y el bienestar. Alejandro, observando el impacto transformador de Elena, sentía un orgullo inmenso. Ya no era solo el empresario exitoso, era el padre agradecido, el filántropo comprometido que había encontrado en la misión de la Fundación un propósito más profundo que cualquier logro empresarial. Su vida había dado un giro de 180 grados, y la felicidad de Emilio era la prueba más tangible de que había valido la pena. Emilio, a sus 12 años, era un adolescente vibrante, lleno de energía y curiosidad. Su experiencia de enfermedad y recuperación lo había hecho inusualmente empático y consciente de su entorno. A menudo acompañaba a Elena a los talleres, compartiendo su historia con una elocuencia que conmovía a la audiencia. Para muchos niños y padres, Emilio era la viva imagen de la esperanza, el pequeño príncipe que había regresado de la sombra, gracias a la sabiduría de una mujer humilde. La señorita Carolina, ahora la mano derecha de Elena en la fundación, había encontrado su verdadera vocación. Su eficiencia y su mente analítica eran un complemento perfecto para la intuición de Elena. Juntas, formaban un equipo imparable, llevando la misión de la fundación a nuevas alturas. Carolina había crecido profesionalmente de una manera que nunca hubiera imaginado siendo solo una enfermera privada en una mansión. Pero en medio de todo este éxito, Elena sentía que su propio pasado, el que había dejado atrás para dedicarse a sus hijos y luego a la fundación, comenzaba a llamar a su puerta. Sus propios hijos, ya adultos y exitosos, habían seguido sus propios caminos. Su hija mayor, Ana, era maestra en una escuela rural. Su hijo del medio, Miguel, era un ingeniero talentoso en la Ciudad de México.
y el menor, Ricardo, había emigrado a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Elena, en su dedicación a la fundación y a Emilio, a veces sentía la punzada de la distancia y el anhelo por sus propios hijos. Un día, mientras Elena preparaba un viaje a España para una conferencia internacional, recibió una llamada inesperada. Era Ricardo, su hijo menor, desde Estados Unidos. Su voz sonaba diferente, con un matiz de preocupación. «Mamá, necesito hablar contigo. Es importante». Elena sintió un escalofrío. Ricardo rara vez llamaba con ese tono. «¿Qué pasa, hijo? ¿Está todo bien?» «No del todo, mamá. Mi hija, tu nieta Sofía, ha estado enferma. Llevamos meses de médicos, de pruebas, y nadie sabe qué tiene. Los síntomas son similares a los que contaba el señor Altamirano sobre Emilio. Fatiga, pérdida de apetito, irritabilidad, dolores de cabeza. Los doctores dicen que podría ser una alergia severa o un síndrome de fatiga crónica, pero no encuentran la causa». Elena escuchó y su corazón se encogió. La historia se repetía, pero esta vez era su propia sangre, su propia nieta, quien estaba sufriendo. A pesar de los kilómetros que los separaban y de los años de éxito en la fundación, el dolor de su hijo y la enfermedad de su nieta la conectaron de nuevo con su esencia más profunda, la de una madre y abuela. «Hijo, necesito que me des todos los detalles», dijo Elena con voz firme, la calma volviendo a ella a pesar de la ansiedad. «¿Viven en un apartamento? ¿Qué productos usan en casa? ¿Hay difusores de aromas? ¿Algún ambientador?» Ricardo, que había estado siguiendo el trabajo de su madre en la fundación a través de las noticias y las redes sociales, pero nunca imaginó que pudiera ser su propia familia la que necesitara de su ayuda de esta manera. Comenzó a describir el ambiente de su casa. Su esposa, Laura, era muy aficionada a la limpieza y a los aromas. Usaba difusores de aceites esenciales en cada habitación, ambientadores eléctricos y productos de limpieza con fragancias muy intensas. Sofía, la nieta de Elena, dormía en 1900 una habitación donde un difusor de lavanda funcionaba toda la noche para ayudarla a relajarse. Además, sus productos de baño y el suavizante de su ropa eran altamente perfumados. La mente de Elena, entrenada por la experiencia de Emilio y los cientos de casos que había visto en la fundación, conectó los puntos al instante. Era el mismo patrón, la misma sombra invisible disfrazada de bienestar. «Hijo, quiero que hagas algo de inmediato», dijo Elena. «Desconecta todos los difusores, retira todos los ambientadores, cambia a productos de limpieza sin fragancia, a jabones y suavizantes neutros. Ventila la casa profundamente. Y quiero que, si tu nieta usa algún suplemento vitamínico o medicina líquida, revise si tiene algún tipo de fragancia». Ricardo, aunque sorprendido por la inmediatez y la vehemencia de su madre, confió plenamente en ella. Sabía que Elena había salvado al hijo del millonario. Si había alguien que podía ayudar a su hija, era ella. «Lo haré, mamá. Pero, ¿crees que es eso?» «Estoy casi segura, hijo. Es el mismo patrón de intoxicación ambiental suave que vimos con Emilio. Tu hija es muy sensible. Elena canceló su viaje a España. La prioridad ahora era su familia». Habló con Alejandro, explicándole la situación. Alejandro, conmovido por la historia de Sofía, la nieta de Elena, le ofreció todo su apoyo. «Elena, tienes que ir con ellos», dijo Alejandro. «No te preocupes por la fundación. Carolina y yo nos encargaremos de todo. Usa el jet privado si lo necesitas. Lo importante es tu nieta». Con el corazón en un puño, Elena voló a Estados Unidos. El reencuentro con Ricardo y Laura fue emotivo. Abrazó a su nieta, Sofía, una niña de 5 años con ojos grandes y tristes, y una palidez que le recordó a Emilio. «Hola, mi amor», dijo Elena acariciando el cabello de Sofía. «Tu abuela está aquí para ayudarte». En los días siguientes, Elena implementó los mismos cambios drásticos que había recomendado para la Hacienda Los Robles. Limpieza profunda, eliminación de fragancias, ventilación constante. Ricardo y Laura, aunque al principio escépticos de que algo tan simple pudiera ser la causa de una enfermedad tan compleja, vieron con sus propios ojos cómo Sofía, lentamente, comenzaba a recuperar su energía. Al tercer día, Sofía pidió un vaso de leche con chocolate, su primera muestra de apetito en semanas. Al quinto día jugó en el parque con otros niños.
Al séptimo día su sonrisa volvió, brillante y plena, y el color a sus mejillas. Ricardo y Laura estaban atónitos y profundamente agradecidos. Lo que meses de médicos y pruebas no habían logrado. La intuición y la sabiduría de Elena lo habían resuelto en cuestión de días. «Mamá, nos salvaste a nuestra hija», dijo Ricardo con lágrimas en los ojos, abrazando a Elena. «Siempre supe que eras especial, pero nunca imaginé que tu sabiduría sería la cura». Laura, la esposa de Ricardo, que había sido la principal promotora de los difusores de aromas y los productos perfumados, se sintió abrumada por la culpa, pero Elena la consoló. «No hay culpa, hija, solo falta de información. Ahora lo sabemos y podemos hacer las cosas mejor». El reencuentro con su propia familia y la salvación de su nieta cerraron un ciclo para Elena. Había dedicado su vida a los demás, a la familia de Alejandro, a la fundación. Ahora, el destino la había traído de vuelta a sus raíces, demostrándole que la sabiduría que había compartido con el mundo era universal y que su propio legado, el legado de la humildad, de la observación y del amor incondicional, era la verdadera fortuna. Sentada en el sillón de la casa de su hijo en Estados Unidos, con Sofía durmiendo plácidamente en sus brazos, Elena sintió una profunda paz. Su viaje, desde las entrañas de una mansión de lujo hasta los foros internacionales, y finalmente, de regreso a la sencillez de un hogar familiar, era un testimonio de cómo la vida, con sus giros inesperados, siempre nos lleva al lugar donde más podemos servir, donde nuestra verdadera esencia puede brillar con mayor intensidad. La faccineira había cumplido su destino, no solo salvando al hijo del millonario, sino reescribiendo el guión de su propia vida y el de su familia, con las letras doradas de la verdad y el amor incondicional. El retorno de Elena a Estados Unidos, a la casa de su hijo y la recuperación de su nieta Sofía, no solo cerró un círculo en su vida personal, sino que la dotó de una perspectiva renovada y una convicción aún más profunda en la misión de la Fundación Sofía Altamirano. Había sido un reencuentro con el destino, una confirmación de que la sabiduría que había cultivado con su corazón humilde era una verdad universal. Trascendiendo fronteras y estatus social, Sofía, su nieta, se recuperó por completo. Su energía regresó, su apetito se normalizó, y su sonrisa, idéntica a la de su abuela, llenó el hogar de Ricardo y Laura de una alegría que creían perdida. Ricardo y Laura, con la guía de Elena, transformaron su casa en un santuario libre de químicos y fragancias. Un espacio donde la salud y el bienestar de su hija eran la prioridad absoluta. La familia, unida por esta experiencia, se fortaleció, y Elena se convirtió en la abuela presente y sabia que siempre había deseado ser. Después de unas semanas, Elena regresó a México, a la hacienda Los Robles, pero ya no era la misma. Su visión se había expandido. Llevaba consigo no solo la satisfacción de haber sanado a su nieta, sino también la confirmación de que el problema de las sombras invisibles era global, afectando a familias en todos los rincones del mundo. Alejandro la recibió con un abrazo fraternal, con una alegría genuina que iba más allá de la relación empleador-empleada. «¡Elena! ¡Qué alegría verte de regreso! ¿Y cómo está Sofía?», preguntó Alejandro, su rostro iluminado. «Está perfecta, señor Alejandro», respondió Elena con una sonrisa radiante. «Gracias a Dios y a los cambios que hicimos. Su historia es otro testimonio de la importancia de nuestra fundación. La Fundación Sofía Altamirano, bajo la gestión interina de la señorita Carolina y el apoyo de Alejandro, había seguido creciendo en ausencia de Elena. Su regreso inyectó una nueva energía y una visión ampliada. Elena propuso la creación de programas internacionales, alianzas con organizaciones de salud en otros países y la traducción de sus materiales educativos a varios idiomas. El alcance de su misión ya no tenía límites, pero la culminación de la historia, el corazón hipnótico, aún estaba por revelarse. No era solo la historia de un niño salvado o de una fundación exitosa, era la historia de la verdadera riqueza, del legado que se construye con el corazón y no con el oro. Un día, Alejandro, Elena y Emilio, que ya era un joven de 15 años con una inteligencia aguda y un corazón bondadoso, estaban en el despacho. Alejandro tenía un documento importante en sus manos. «Emilio», dijo Alejandro con una seriedad que captó la atención del joven, «desde que tu madre falleció, me he esforzado por ser el mejor padre para ti, por darte todo lo que necesitaras. Y cuando enfermaste, intenté curarte con todos mis recursos, con toda mi fortuna.
pero fue Elena quien te salvó, quien me enseñó que hay cosas que el dinero no puede comprar. Emilio miró a Elena con profundo cariño. Lo sé, papá. Elena es como mi segunda mamá. Lo es, confirmó Alejandro. Y gracias a ella, mi perspectiva sobre la vida, sobre la riqueza, ha cambiado por completo. He reevaluado el propósito de mi fortuna. Alejandro colocó el documento sobre el escritorio. Era su testamento. He decidido que la mayor parte de mi fortuna, más del 80% de mi imperio, será destinada a la Fundación Sofía Altamirano, dijo Alejandro, mirando a Emilio y a Elena. Tú, Emilio, tendrás lo suficiente para vivir una vida cómoda y plena, para continuar con tus estudios y tus sueños, sin las presiones de un gran imperio. Pero el propósito principal de mi legado será asegurar que la Fundación tenga los recursos ilimitados para continuar su misión por generaciones, para proteger a miles, a millones de niños en el mundo de las sombras invisibles. Emilio escuchó con asombro. Nunca había imaginado que su padre, el magnate, tomaría una decisión tan radical. ¿Papá? ¿Estás seguro?, preguntó Emilio con los ojos muy abiertos. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, hijo, respondió Alejandro con firmeza. Esta es la verdadera riqueza que quiero dejar, un legado de bienestar, de conciencia, de amor. Es el legado de tu madre y el legado de la sabiduría que Elena nos trajo. Tú, Emilio, crecerás con el honor de saber que tu vida inspiró un movimiento que transformará el mundo para bien. Luego, Alejandro se volvió hacia Elena. Elena, quiero que tú, junto con Emilio, seas la fideicomisaria de esta fundación, la que guíe su camino y su crecimiento. Tu sabiduría, tu intuición, tu corazón, serán la brújula que asegure que el propósito original nunca se desvíe. Elena, conmovida hasta lo más profundo de su ser, no pudo contener las lágrimas. Había llegado a la Hacienda Los Robles como una humilde faxineira, con la única intención de ganarse la vida. Y ahora se encontraba no solo como administradora, sino como cofideicomisaria de una de las fundaciones más grandes del mundo, con un capital ilimitado para transformar vidas. Señor Alejandro, dijo Elena, su voz quebrada por la emoción. No sé qué decir. Es un honor inmenso y una responsabilidad que asumo con todo mi corazón. Lo sé, Elena, respondió Alejandro con una sonrisa de paz. Confío plenamente en ti y sé que Emilio, cuando sea mayor, también lo hará. El corazón hipnótico de la historia no era la cura milagrosa de Emilio por sí sola, ni la fortuna invertida. Era la transformación del millonario, el cambio de su propia esencia, el reconocimiento de que la verdadera riqueza no está en acumular más, sino en sembrar bienestar y conciencia en el mundo. Era la revelación de que una simple faxineira, con su humildad y su intuición, podía no solo salvar una vida, sino inspirar un legado que trascendería su propio tiempo y fortuna. Años más tarde, la Fundación Sofía Altamirano era un referente mundial en salud ambiental infantil. Emilio, graduado con honores de una prestigiosa universidad, se unió a la fundación, trabajando codo a codo con Elena, a quien llamaba cariñosamente mi sabia abuela. Juntos expandieron los programas a continentes enteros, influyendo en políticas públicas y cambiando la vida de millones de niños. Alejandro, ya un hombre mayor, observaba con orgullo la obra de su vida, no la de sus empresas, sino la de la fundación. Pasaba sus días en la Hacienda Los Robles, rodeado de sus nietos, los hijos de Emilio y los hijos de Ricardo, que a menudo visitaban desde Estados Unidos, y de la presencia constante y cálida de Elena. Su vida había sido bendecida con una segunda oportunidad. Una oportunidad para redefinir el éxito y encontrar el verdadero propósito. La última escena nos muestra a Elena, sentada en el jardín de la Hacienda Los Robles, el mismo jardín donde Emilio había recuperado su vitalidad. A su lado, el osito de peluche de Sofía, el que olía a lirios del valle, ahora un objeto preciado, un recordatorio de un pasado que, de alguna manera, había guiado el camino hacia el futuro. Elena sonríe, sus ojos, llenos de la sabiduría de una vida bien vivida, miran al horizonte. La historia de la faxineira que descubrió la verdad no era solo la historia de un milagro, sino la de una profunda lección de vida, que la riqueza más grande no se mide en bienes, sino en la capacidad de ver con el corazón, de escuchar la intuición y de encontrar la verdad en los detalles más pequeños de la existencia, y que a veces la persona más inesperada, con la sabiduría más humilde, es quien tiene el poder de cambiar un destino y de sembrar un legado que florecerá para siempre, transformando no solo una familia sino el mundo entero.